Estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. El tema que vamos a hablar el día de hoy es auditoría tributaria con incidencia en el impuesto a la renta. La asignatura es Auditoría Tributaria 2. Nuestro docente es el doctor Omar Rodolfo Guerreros Arcos. Y los exponentes son Calderón Granda Víctor, quien les habla, Díaz Cuya Whitney, Matos Berrocal Franco, Miranda García Sergio y Rubio Rupaya Nayeli. Auditoría tributaria con incidencia en el impuesto a la renta. La empresa principal es la fabricación y producción de estructuras metálicas y encofrados de uso estructural para el sector de construcción. Su misión es satisfacer las necesidades y expectativas del cliente a través de la innovación tecnológica bajo los principios y valores que rigen a la empresa, alcanzando así niveles de rentabilidad que permitan la retribución adecuada a nuestros clientes. Su visión es ser una empresa reconocida en el ámbito nacional dentro de la industria metalmecánica, donde nuestros servicios de diseño, calidad y cumplimiento van ligados con las normas que rigen a nuestra industria, lo cual nos lleva a beneficiar a nuestros clientes con productos y servicios de la más alta competitividad. Objetivos. Uno de sus objetivos es incrementar nuestras ventas consolidándonos en el mercado exterior. 2. Patentar nuevas tecnologías en la fabricación de andamios y encofrados para el sector de construcción. Número 3. Ver alternativas de materia prima para reducir costos y maximizar nuestra rentabilidad. Y número 4 es ser reconocidas en todos los rincones del Perú como la empresa líder en metalmecánica. Sus principales clientes y proveedores lo podemos ver aquí en la diapositiva. Siguiente, por favor. RTF 0599 de la Sala 0 del año 2020, cuyo nombre es Gasto por amortización en exceso relacionado al sistema SAC. Argumentos de la SUNAC. La SUNAC nos plantea 5 argumentos. Nos dice que el contribuyente no acreditó el motivo por el cual contabilizó como gasto la baja de dicho sistema SAC. También nos dice que no acreditó que haya dejado de usar el sistema en el periodo 2015. El contribuyente contabilizó el intangible denominado implementación ERP-SAC, de lo cual evidenció que había venido amortizando dicho intangible desde el año 2013 con una tasa anual del 10%. También nos dice que el contribuyente ha contabilizado una mayor amortización a la que correspondía por el importe de 1.152.813, variando así el plazo de amortización fijado previamente. Y finalmente, la SUNAC nos dice que el contribuyente no exhibió la documentación que demuestre, que sustente la autorización para la variación del plazo de amortización. Argumentos del contribuyente. El contribuyente nos dice que en el año 2015 reconoció la baja del costo registrado en su contabilidad por desuso debido a un incumplimiento contractual, la estructura técnica de dicho sistema y la imposibilidad de uso en su beneficio, siendo que por razones técnicas y de evasión de registro de la información, decidió dar de baja este sistema. Acreditó también y mostró las evidencias que había un incumplimiento que condujo a la conclusión de determinadas prestaciones contenidas en el que dicho sistema, llamado SAC, ya no prestaba servicio de mantenimiento. También nos dice que reiteró que dicho sistema solo funcionó hasta el cierre del ejercicio 2015, siendo que el sistema se encontraba operativo desde finales del 2015 y se utilizó desde el 1 de enero del 2016. Argumentos del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal nos dice que son activos intangibles de duración limitada aquellos cuya vida útil está limitada, como los programas de instrucciones para computadoras, en este caso el software, y que los contribuyentes van a poder tener dos opciones. Número A, considerarlo como gasto y aplicarlo a los resultados del negocio de un solo ejercicio. O número B, amortizarlo proporcionalmente en el plazo de 10 años, opciones que no podrán ser aplicadas en el caso de los intangibles aportados. El número 2 nos dice el Tribunal Fiscal que la ley del impuesto a la renta establece que los bienes depreciables, excepto los inmuebles,
que queden obsoletos o fuera de uso podrán, siempre y cuando el contribuyente lo decida, podrán depreciarse anualmente hasta extinguir su costo o darse de baja por el valor aún no depreciado a la fecha del desuso, debidamente comprobado. Y finalmente nos dice que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría la amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación y otros activos intangibles similares. Continuaré con el otro reparo, que es gastos por mantenimiento y reparaciones de maquinaria no acreditadas fehacientemente. Bien, en primer lugar tenemos el argumento de la SUNAT, quien reparó en los gastos por mantenimientos y reparaciones realizadas en el periodo del 2015. Por ello solicitó que el contribuyente sustentara con documentación fehaciente. Sin embargo, la SUNAT argumenta que el contribuyente no presentó documentación del gasto observado, así que el contribuyente solo se limitó a presentar documentación elaborada por sí mismo, que carecen de sustento, concluyendo que estos documentos no demostraban fehacientemente el gasto, ni tampoco el origen de la adquisición ni el uso de cada bien. Por otro lado, el contribuyente argumenta que sí presentó documentación que pudiera demostrar la adquisición del bien y el gasto observado, solicitando a la SUNAT que evaluara minuciosamente la documentación presentada. Asimismo, el contribuyente argumenta que el reparo no debe estar sustentado a la falta de fehaciencia del gasto, sino en la oportunidad de devengo. Bien, finalmente tenemos el argumento del Tribunal Fiscal, quien establece que no basta con sustentar el gasto que exista en un comprobante de pago registrado, sino bajo el principio de causalidad. El gasto debe estar vinculado a la actividad que se desarrolla. También indica que la relación de causalidad debe encontrarse sustentada en documentación que acredite fehacientemente el destino del gasto y sus beneficiarios. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre el reparo de los gastos por indemnización de vacaciones no gozadas, no devengadas en el ejercicio 2015. ¿Qué nos dice la SUNAT? La SUNAT sustenta que los gastos se devengan cuando se causan los hechos en función, de los cuales terceros adquieren el derecho al cobro de la prestación. Por esta razón, los importes correspondientes no constituyen gastos deducibles para la determinación del impuesto a la renta. Ante esto, el contribuyente señala que se entiende que la indemnización por falta de descanso vacacional se genera cuando el trabajador no goza de dicho descanso físico, luego de haber transcurrido un año de haberse ganado el derecho al descanso vacacional, el mismo que se obtiene por cada año completo de servicios. Por tal razón, la obligación se devenga durante la vigencia del contrato de trabajo, no al cese de este, salvo que esto último se dé antes que transcurra el dicho plazo. Ante esto, el tribunal nos menciona que se logró apreciar que la indemnización por vacaciones no gozadas devengó durante la vigencia del contrato de trabajo y no al cese de la relación laboral, apreciándose que es durante dicha vigencia que los trabajadores adquirieron el derecho de exigir o cobrar tal indemnización a la recurrente, por lo que dicha indemnización debió ocurrir en el año 2015. Eso quiere decir que lo alegado por la recurrente no resulta atendible. A continuación mi compañero Calderón. Gracias. Muy buenas noches, les saluda Calderón Grande Víctor Hugo. Siguiendo con la exposición, daremos hincapié a lo que es el RTF 05909, Sala 9, 2020. En lo que respecta al primer reparo, que nos dice que son los gastos por indemnización por despido arbitrario que no cumple el principio de causalidad. Tenemos 3 puntos. SUNAT sustenta que la indemnización sería deducible como gasto que debemos mencionar según el artículo 37 bajo ley del impuesto a la renta. Esto se recoge el principio de causalidad. Ahora, SUNAT aduce que se debe establecer ciertas normas como la renta neta de tercera categoría. Estos se deberán deducir según la renta bruta de los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, ¿no?
Y bien, el contribuyente sustenta que el vínculo laboral puede finalizar si el trabajador renuncia por voluntad propia o se cumple el plazo de duración del contrato, entre otros. Por otro lado, nos dice que la relación laboral también puede extinguirse cuando el empleador decide unilateralmente despedir arbitrariamente al trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Se van a asumir las consecuencias tales como el pago de una indemnización, ¿no? Y bien, aquí tenemos otro detalle, ¿no? Que el tribunal fiscal va a resolver el presente reparo de la siguiente manera. Veamos dos panoramas. Tribunal Fiscal nos da una lectura conjunta, bien contundente, en lo que es el inciso del artículo 37. Esto se ampara bajo ley, ¿no? Dice la ley del impuesto a la renta y el literal del artículo 21 de su reglamento. O sea, el Tribunal Fiscal emite su fallo y se amparan bajo estos dos artículos centrales, ¿no? Y el posterior a ello son los pagos en que incurre un empleador por concepto de indemnización por despido arbitrario que califican como gastos deducibles, ¿no? Ahí el Tribunal Fiscal hace hincapié en este sentido. Bien, terminando con la exposición, daré paso a mi siguiente compañero. Continuando con la primera RTF, tenemos el siguiente reparo respecto a los gastos por indemnización al personal sin acreditar la utilización de medios de pago. Aquí la SUNAT sustenta que el contribuyente no había acreditado la utilización de medios de pago para la cancelación de las indemnizaciones por despido arbitrario de sus trabajadores que habían sido cesados. Por esta razón, los importes correspondientes que había presentado el contribuyente no constituyen como gastos deducibles para la determinación del impuesto a la renta. Ante ello, el contribuyente sustenta que ante los requerimientos de la SUNAT, el contribuyente, si bien es cierto, no había presentado los medios de pago, pero sí había presentado las liquidaciones por concepto de indemnización por despido arbitrario de dichos trabajadores. El Tribunal Fiscal resuelve de la siguiente manera el presente caso. Señala primero que los pagos sin utilizar los medios de pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos. Y también señala de que la utilización de medios de pago se debe realizar la utilización de medios de pago a partir de montos de 3.500 a $1.000 americanos. Todo esto claramente señalado en los artículos 8 y 4 respectivamente del texto único ordenado de la Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la economía. Continuando con el reparo de la segunda RTF, participaciones a los trabajadores pagadas después del vencimiento de la declaración jurada anual y sin sustento. Argumentos de la SUNAT. La SUNAT solicita al contribuyente información acerca de cómo se determinó y distribuyó las utilidades, así como también un detalle de los trabajadores con derecho a dichas utilidades, ambos pagos efectuados en el año 2012. En respuesta, el contribuyente señaló que no tiene un acuerdo de distribución de utilidades por el periodo 2012 y adjuntó cuadros de utilidades de dicho año. La administración se dio cuenta que la participación de los trabajadores era mayor a 201.776 y que el contribuyente mostró las boletas de utilidades, liquidaciones, copias de cheques y estados de cuentas bancarios de marzo y abril del año 2013. Sin embargo, dijo que dicha participación fue pagada con posterioridad a la fecha que correspondía. Argumentos del contribuyente. El contribuyente reconoce que una parte del importe de la participación en las utilidades es mayor a 68.166 y fue pagada después del plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. Así como también el contribuyente mostró o evidenció una copia de boletas de pago de cada trabajador, cheques girados a los trabajadores y estados de cuenta bancario de marzo y abril del año 2013. También señaló que no tiene un acuerdo de distribución de utilidades por el ejercicio 2012 y adjuntó cuadros de utilidades 2012.
de los cuales no se puede corroborar que la participación hubiese sido pagada antes del vencimiento de la DJ anual del impuesto a la renta del ejercicio 2012. Los argumentos del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal nos indica que la participación se efectuaría mediante la distribución de un porcentaje de la renta neta anual antes de los impuestos, en función a los porcentajes establecidos. También nos dice, precisando en sus artículos 7 y 10, que al momento del pago de la participación en las utilidades, las empresas entregarán a los trabajadores y ex trabajadores que tengan derecho a este beneficio una liquidación. El literal C del artículo 34 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta nos dice que se califica como renta de quinta categoría aquellas participaciones de los trabajadores en las utilidades, siempre y cuando provengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas. El siguiente reparo de la segunda RTF, activos cargados a resultados. Aquí los argumentos de la SUNAT nos dice que solicitó al contribuyente que sustente el gasto contenido relacionado con la cuenta activos menores. Y al momento de revisar los documentos, la administración se dio cuenta que el contribuyente reconoció y también que contabilizó indebidamente como gasto en el registro de compras un bien que pertenecía, que era activo fijo, la fabricación de muebles de oficina, según la NIC 16, por el importe de 1.703 y 17.483, lo cual no correspondía a deducir el costo del bien, ya que este superaba el importe de un cuarto de la UIT. Argumentos del contribuyente. El contribuyente reconoce que ambos importes corresponden a activos fijos y que por lo tanto no debió registrarlos como gasto. También nos dice y acepta que no debió aplicar dicha contabilización ya que se trataba de inversiones en activos fijos, por lo que está de acuerdo con el reparo efectuado por la SUNAT, ya que se encuentra conforme a ley. Y finalmente, los argumentos del Tribunal Fiscal nos dicen que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanente. También nos dice que la inversión en bienes de uso cuyo costo por unidad no sobrepase de un cuarto de la UIT a opción del contribuyente. Bien, continuando con la exposición del segundo reparo, tenemos los gastos que no cumplen con el principio de causalidad, donde se encuentran los gastos de viaje al exterior, gastos de alojamiento nacionales y gastos ajenos al giro del negocio. Bien, en primer lugar tenemos los argumentos de la SUNAT, quien dice que son deducibles los gastos de viaje que sean necesarios para la actividad productora de la empresa, así como también acreditar el viaje con la correspondencia y otras documentaciones. Mientras que el contribuyente manifiesta que los gastos observados se encuentran sustentados, siendo estos gastos deducibles. También añade que los gastos en el extranjero no necesariamente deben ser acreditados con comprobantes de pago emitidos por el país. Finalmente, los argumentos del Tribunal Fiscal establece que para que los gastos sean deducibles debe existir una relación de causalidad directa entre los gastos producidos y la renta generada. La relación de causalidad debe encontrarse sustentada con documentos que acrediten el destino del gasto y sus beneficiarios. Finalmente, el tribunal añade que el contribuyente no ha dado sustento de cómo beneficia la adquisición de bien y servicio a su actividad empresarial. En ese sentido, el reparo se mantiene. Otro reparo que se encuentra es los gastos que no cumplen con el principio de causalidad, cuya cancelación no ha sido acreditada con medios de pago, gastos sin sustento documentario. Bien, primeramente tenemos los argumentos de la SUNAT, quien observó diversos gastos que no tienen sustento documentario,
por lo que solicitó al contribuyente que presentase un descargo y documentos correspondientes a los gastos que no cumplían el principio de causalidad, cuya cancelación no ha sido acreditada con medios de pago. Por otro lado, el contribuyente señala que los gastos observados cumplen con el principio de causalidad. También indica que presentará la documentación, ya que en un principio no fueron presentadas por contingencias ajenas a su decisión. Finalmente tenemos los argumentos del Tribunal Fiscal, quien señala que es el contribuyente quien tiene que acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley del Impuesto a la Renta. El tribunal concluye que el contribuyente no presentó documentación de los gastos cuya cancelación no está acreditada con medios de pago, concluyendo que el reparo se encuentra conforme a ley. Finalmente, se concluye que el contribuyente no cumplió con presentar medios probatorios que acreditaran las operaciones de las cuentas observadas. Continuando con la RTF en función, ahora les hablaré sobre el reparo de los gastos que no cumplen con el principio de devengado, las disminuciones en ingresos que no cumplen el principio de devengado, gastos de ejercicios anteriores y de reversión de ingresos. ¿Cuáles son los argumentos de la SUNAT? Según la SUNAT, la Administración reparó la determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2012 por gastos que no cumplen con el principio del devengado, las disminuciones en ingresos que no cumplen el principio del devengado, los gastos de ejercicios anteriores y reversión de ingresos, y por una diferencia no sustentada. Las sumas en cuestión son 20.600 soles, 147.810 soles y 10.763 soles, respectivamente. Ante esto, el contribuyente nos menciona que sostiene que la Administración no ha demostrado que los criterios contenidos en la NIC 18 no se cumplen, y por ende que no sean procedentes los extornos y las disminuciones de ingresos. El párrafo 83 del marco conceptual para la preparación de estados financieros señala que se denomina reconocimiento al proceso de incorporación en el balance o en el estado de resultados de una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente. Respecto a los gastos, el párrafo 94 de la mencionada señala que estos deben reconocerse en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento de los beneficios económicos futuros. ¿Esto qué quiere decir? El reconocimiento del gasto ocurre simultáneamente con un reconocimiento de incrementos en las obligaciones. Entonces, según el Tribunal Fiscal, en el caso de los gastos que no cumplen con el principio de devengado, menciona que este servicio se prestó a partir del 10 de diciembre de 2012 hasta el 10 de diciembre de 2013. Obviamente el servicio no se consumió en su totalidad en el ejercicio 2012, ya que fueron 20 días aproximadamente. Por lo tanto, es correcto que la recurrente reconociera como devengado una parte proporcional del total. En este caso es a favor de la recurrente. En el siguiente caso, en las disminuciones que no cumplen con el principio de devengado, los asientos que fueron presentados por la recurrente no sustenta que el importe de la factura se hubiera devengado en el ejercicio anterior. Por lo tanto, no se puede corroborar que los servicios de dicha factura se han ejecutado en el ejercicio 2011. Por lo tanto, es a favor de la administración. Gastos de ejercicios anteriores. Los gastos por prestación de servicios son correspondientes al ejercicio 2011. Por lo tanto, no procede su deducción en el ejercicio 2012, por lo que el reparo se encuentra con la regla ley. Reversión de ingresos y diferencias no sustentadas. En el mes de septiembre se reconoció un ingreso por la suma de 3.830.422 soles, pero en octubre ascendió a 3.841.185 soles. Esto generó una diferencia de 10.763 soles, diferencia en un mes, pero esta diferencia no contaba con ningún sustento. Esto no corresponde a que se efectúe una reversión en exceso por la falta de sustento, por lo que el reparo se encuentra arreglado a ley. A continuación, mi compañero Calderón. Gracias. Con respecto a la RTF de 05025 sala 9 correspondiente al año 2020, tenemos otro panorama, ¿no? Este reparo que es
referente al gasto sustentado en comprobante de pago emitido por proveedor no habido. Esto nos señala los 4 puntos. La SUNAT observa que la recurrente tenía comprobantes de pago cuya condición era no habido, no otorgan el derecho de crédito fiscal. Por otro lado, solicitó a la recurrente que adjunte copia del voucher diario que muestre esta contabilización y posteriormente su descargo. Por otro lado, la administración actuó con los medios probatorios pertinentes y sucedáneos, es decir, posteriores a la fecha indicada, ¿no? Bien, aquí el contribuyente, por el lado del contribuyente, según sus descargos en los argumentos, nos señala que no estuvo de acuerdo con el reparo por comprobantes emitidos, dado que la condición de novedad no puede considerarse como prueba irrefutable de su realidad, ¿no? Exhibe que el asiento diario mediante el cual registró el comprobante de pago fue observado, ¿no? Señala que para determinar la realidad o falsedad de la operación no constituye prueba de que el proveedor se encuentre no habido. Ok, aquí tenemos otro panorama, ¿no? Que el tribunal resuelve el presente reparo de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, vemos que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría, los gastos cuya documentación sustentatoria no cumplen con los requisitos establecidos. Y por otro lado, según el consenso del tribunal fiscal, concluye o determina que el reparo analizado se encuentra arreglado bajo ley, es decir, se encuentra establecido bajo ley. Es por ello que el tribunal encuentra estos errores o ve la forma de cómo poder avalarse para tener mayor sustento en sus descargos, ¿no? En sus argumentos. Bien, de mi parte eso sería todo y buenas noches. Continuando con el último reparo de la segunda RTF, tenemos omisión de ingresos por concepto de intereses por préstamos otorgados relacionados. Aquí la SUNAT observó que el contribuyente pues había omitido declarar ingresos por concepto de intereses por préstamos a empresas vinculadas, con lo que procedió a realizar un estudio y determinó una omisión de ingresos y bueno, según ese estudio, la SUNAT nos comenta de que el contribuyente debió aplicar las normas sobre los precios de transferencia. Ante ello, pues el contribuyente sostiene que la administración tributaria, en virtud del oficio, debió realizar un cruce de información con respecto a los libros de contabilidad del deudor, para así verificar la verdadera naturaleza de los hechos económicos. De esto, pues el tribunal resuelve el presente reparo de la siguiente manera. Primero, nos dice que el contribuyente debió aplicar la regla de valor de mercado para el caso de préstamos otorgados a sus empresas vinculadas. Y segundo, nos dice que la recurrente en todos los casos pues había presentado estos importes por debajo de las tasas de interés promedio mensual. Por lo que el tribunal resuelve que dichas operaciones no fueron pactadas a valores de mercado y por lo tanto dicho reparo no se puede proceder a ser levantado. Muchas gracias.